Recibirlo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Doctor, nos gustaría empezar esta entrevista porque recién hablamos de temblores y terremotos. ¿Cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto? No, desde el punto de vista normal no hay una diferencia real. Bien. Por ahí quizás en un ámbito un poco más académico, en una relación a las intensidades o ese tipo de cosas puede haber alguna diferencia, pero para la sociedad temblor, terremoto, sismo son sinónimos. ¿Sí? Bien. Muchas veces se habla de temblores y la gente se asusta un montón, pero quisiera preguntarle si eso es normal, si todo el tiempo tenemos temblores. Todo el tiempo ocurren terremotos. Obviamente hay lugares en la corteza terrestre que tienen mayor predisposición o mayor frecuencia, y además de mayor frecuencia tienen mayor intensidad también los eventos, los terremotos. Hay lugares que el planeta Tierra está dividido como en una serie de placas, ¿sí? Como si fueran piezas de un rompecabezas en lo que es nuestro planeta, que están en constante movimiento. Ese movimiento es prácticamente imperceptible, de hecho es imperceptible para los seres humanos, ¿sí? Se lo puede medir con alguna tecnología, con alguna cosa, son centímetros por año en el mejor de los casos, entonces son imperceptibles para los seres humanos, pero para nuestro planeta, en la magnitud, en la escala de nuestro planeta, esos movimientos generan tensiones y deformaciones en las cortezas, ¿sí? En las placas que están en contacto. Algunas se alejan entre sí, otras pasan una a la par de otra, digamos, sin mayor inconveniente, y hay otras que colisionan. Cuando hay esos eventos de colisión, por ejemplo, lo que es la zona de la cordillera de los Andes, lo que es el este de Asia, ¿sí? Vimos el evento de Kamchatka hace una semana más o menos, ocurren temblores que son de una magnitud bastante importante y asustan a la gente. Pero ahora, si vamos al registro de sismos, que uno lo puede ver en el INPRES, que uno lo puede ver en algún servicio geológico de algún país, eso está registrado y vamos a ver que hay infinidad de sismos que ocurren todo el tiempo, en algunos, como les decía, en algún momento con mayor frecuencia, pero son imperceptibles para nosotros, ¿sí? Doctor, ¿qué rol cumple la geología en el caso de tratar de prevenir desastres, ya que tienen conocimiento e información previa? Bueno, desde la geología se estudia y se hacen los análisis, junto con otras ciencias, ¿no? Las ciencias van de la mano y aportan cada una desde su punto de vista. Vamos puntualmente a la geología. Y desde la geología lo que se hace es entender cómo funcionan los sistemas naturales, los sistemas terrestres, y tratar de ver cómo se comportan las fracturas, que son las que se mueven y generan los terremotos, estudiando la geología estructural, el comportamiento, a veces la mineralogía de una roca. Hay rocas que se comportan de una manera ante un esfuerzo y otras que se comportan de otra manera. Bien. Entonces, esperar un sismo a veces tiene que ver con el material que está siendo afectado por esos esfuerzos. Entonces, bueno, mapeando, estudiando, viendo, uno sabe en qué lugares hay mayor frecuencia de sismo. Además, entendiendo esos bordes, esos lugares, uno no puede prevenir o ponerle una fecha a un sismo, pero sí esperarlo. ¿Sí? Sí esperarlo, sí saber que va a haber un sismo de tal magnitud, se puede hacer un cálculo para esperar un sismo que se llama sismo de diseño, digamos, por llamarle de alguna manera, que puede llegar a ser, y es lo que nos permite hacer estructuras sismos resistentes en algún lugar, ¿no? Recién veíamos imágenes de Rusia donde hubo máxima alerta, sobre todo por un volcán. ¿Qué vínculo tienen este tipo de eventos con las erupciones volcánicas? Bueno, como les decía recién, la corteza terrestre tiene estas placas tectónicas que se mueven, y esos movimientos no son solo, esos fenómenos no son naturales, no son solo de movimiento, sino que también hay aparición de roca fundida, ¿sí? Que cuando sale a la superficie le llamamos lava, la conocemos como lava. Esa lava cuando aflora forma un volcán y genera un volcán. Siempre están asociados, digamos, o hay una correlación muy importante entre sismos y vulcanismo. De hecho, por ahí es más factible predecir un evento volcánico a partir de los movimientos sísmicos que se generan o que se pueden monitorear en un volcán, ¿sí? Son fenómenos que van de la mano.
Doctor, ¿cómo se elaboran? Porque usted recién decía que elaboran mapas de riesgo sísmico. Sí. ¿Cómo se elaboran esos mapas? Bueno, esos mapas se hacen registrando los lugares donde ocurren esos terremotos. Cuando salen a la superficie, esos lugares se llaman epicentros, ¿sí? Se los puede monitorar con unos equipos que se llaman sismógrafos. Bien. ¿Sí? Que hay en todo el mundo, cada servicio geológico tiene su... el organismo que haga el monitoreo tiene esos equipos distribuidos por la superficie terrestre, y con esos equipos es posible ubicar no solo el punto en la superficie terrestre donde ocurre, sino el punto en profundidad. ¿Sí? Y entonces, estudiando esos, poniéndolos en el mapa, esos puntos, es posible tener mapas de riesgo, y bueno, combinando con información geológica es posible predecir, digamos, eventos, cuáles van a ser de mayor magnitud o no. Si uno agarra el mapa de riesgo sísmico de la República Argentina, vamos a ver que son una serie de franjas de colores. Sí. ¿Sí? Los de mayor riesgo sísmico se encuentran en San Juan y Mendoza, ¿sí? la mayor categoría. San Juan, Mendoza y Salta. ¿Por qué? Por la frecuencia, por la aparición de sismos, por el mapeo y por las características estructurales, digamos, de la geología en ese lugar. ¿Y acá en el NOAA, doctor, hay microplacas activas o en movimiento constantemente? Sí, acá en toda la Argentina hay movimientos sísmicos, todo lo que es la parte oeste de la Argentina. Bien. Si nos vamos a la parte este, lo que es Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, son menos, ¿sí? Ocurren menos eventos sísmicos. Directamente casi no ocurren. Hubo hace unos años en Buenos Aires un sismo intraplaca, que son muy poco comunes, digamos, porque son lugares muy estables de la corteza terrestre. No hay un borde tectónico. ¿Sí? Un ejemplo es Nueva York, que tuvo una pequeña vibración anoche de 3.3 y nada, por los rascacielos se lo sintió, si no, no hubiera sido perceptible. Y Nueva York también es una ciudad que está en el medio de una placa tectónica, no es un fenómeno que ocurra con frecuencia. ¿Y por qué ocurren ese tipo de fenómenos? Esa es una pregunta. Y por otro lado, quería preguntarle si Tucumán tiene riesgo sísmico. Bueno, primero, ocurren ese tipo de fenómenos porque las placas, a pesar de que están lejos de un borde de placa, que es donde ocurre la mayor deformación, esas deformaciones también pueden ocurrir en el centro de la placa, ¿sí? O sea, dentro de la placa, en la parte interplaca. Y esas deformaciones ocurren con menos frecuencia porque están alejadas de la zona de mayor deformación. Pero claramente algo de esa deformación está llegando y genera algunas rupturas. No está exenta, digamos. No está exenta, ¿sí? Pero son de muy baja intensidad y son de una frecuencia muy baja también, ocurren cada decenas de años a veces. Y la otra pregunta es, Tucumán tiene un riesgo sísmico moderado, ¿sí? Son sismos que no son de gran intensidad, tiene una frecuencia elevada. Si uno agarra y hace una estadística de los sismos en Tucumán, entra a la página del INPRES, no sé, yo tengo mapeado desde el 2012 a esta parte algo así como 400 sismos en el territorio tucumano. Agarré el registro del INPRES, lo puse en un mapa y de los cuales perceptibles habrán sido, no sé, 10 quizás en esta 12, que 13 nos acordemos, años. Sí, y además por ahí se perciben en lugares que están lejos de las grandes ciudades, entonces pasa como más desapercibido. Doctor, se está hablando de estos últimos años cómo fue avanzando el avance de las ciudades, precisamente, valga la redundancia, en zonas donde a veces hay algunos movimientos sísmicos pequeños, constantes, y me gustaría preguntarle si la geología puede ayudar a planificar mucho mejor las ciudades. Por supuesto, la geología, hay que prestarle atención a la geología. No solo por la cuestión de sismos, sino también por otras cuestiones que hacen a lo que es el riesgo sísmico, al riesgo geológico. Por decirte, inundaciones o deslizamientos de suelo. A veces un deslizamiento de suelo o de ladera, que cuando ocurre en el camino de Tafí del Valle, por ejemplo, nos enteramos, pero cuando ocurre en otros lugares no nos enteramos. Son riesgos geológicos que a veces tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, un deslizamiento de ladera por un exceso de precipitaciones. Entonces las rocas que tienen ciertas fracturas, esas fracturas se llenan de agua, esa agua actúa como una especie de lubricante y se mueven las rocas. Entonces eso genera un deslizamiento de ladera. O a veces ese deslizamiento ocurre porque hay un temblor que quizás es imperceptible para nosotros, pero la roca genera una vibración y eso hace que se mueva. Entonces el riesgo geológico va más allá del sismo. Y desde la geología se puede aportar de establecer zonas con mayor o menor riesgo
en función de la seguridad de las personas o de los bienes, ¿no? Les decía hace un momento, no es lo mismo construir en Mendoza o San Juan que construir en Buenos Aires, ¿sí? La estructura que tiene que tener un edificio es distinta en relación a un sismo, ¿no? Pero igual pasa, por ejemplo, en Tafí del Valle o, no sé, a la zona este de Tucumán, que las características geológicas son muy distintas, claro, y hay que considerar esas características a la hora de construir una casa, un edificio, una autopista o lo que sea. Doctor, sabemos que además usted es profesor dentro de la facultad, entonces sí, este programa busca inspirar a los estudiantes también que nos miran, y me gustaría consultarle qué implica el estudio de la geología, sobre todo cómo está configurada la carrera. Bueno, la carrera de geología es una carrera de 5 años, ahora estamos con un plan de estudios nuevo, moderno, donde se están considerando nuevos avances tecnológicos que hacen al estudio de la geología. Bien. La geología clásica se hacía con martillo y brújula, se sigue haciendo con martillo y brújula, pero se le agregaron teledetección, imágenes satelitales, sistemas de información geográfica, mapeos de estructuras o nuevas formas de generar observaciones de la Tierra. Nada, cómo se estructura el plan de estudio: hay matemática, física, química, mineralogía, ¿sí? El estudio de los minerales, el estudio de las rocas, y después la parte aplicada, que es el estudio de los recursos de agua subterráneos, ¿sí? El estudio de los recursos naturales, mineros, energéticos, petroleros, gas y ese tipo de cosas. Es muy la geotecnia, ¿sí? Es la geología aplicada a la ingeniería para la construcción de represas, un edificio o lo que sea. Es una carrera muy interesante, son 5 años. Doctor, quisiera agradecerle por estar en Impacto Sostenible TV. La verdad que tratamos de acá de informarnos, de conocer, de que la gente también conozca de qué se trata esto, y esperamos que realmente se empiece a tomar la geología como un punto realmente muy importante en lo que respecta a planificación de ciudad, así que le agradecemos por estar acá. Yo quiero agradecerles a ustedes por difundir no solo la geología, sino el medio ambiente. Que sea un programa ambiental es realmente loable y muy interesante. Y agradecerles la oportunidad de difundir mi profesión, mi carrera, digamos que se vuelve una pasión a veces. Ha sido un gusto poder conversar. Muchas gracias.